Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la primera sesión del curso de El problema de los n-cuerpos. Yo soy Alfred Benedito Machancoses y seré el tutor a lo largo de este curso. Así pues, empecemos. Los objetivos de este curso serán la comprensión de la solución al problema de los n-cuerpos, que tendrá una especial relevancia en el estudio de sistemas múltiples como galaxias, sistemas solares y sistemas planetarios, como por ejemplo el propio sistema solar, y además permitirá explicar ciertos sucesos extraños que pueden darse en nuestro sistema solar, como por ejemplo las órbitas de los asteroides llamados troyanos en la órbita de Júpiter, así como tendrá también una utilidad práctica. Así pues, nos ayudará a predecir los correctos puntos de localización de satélites en el sistema de tres cuerpos, el sistema Sol-Tierra-Luna. Los contenidos del curso se basarán en el estudio de varios casos del problema para diferentes casos de n, con un especial énfasis en el caso de n igual a 3, como podemos observar en la solución general, configuraciones centrales y el problema restringido, además de un apartado especial que tendremos dedicado a simulaciones, puesto que los problemas de uno y dos cuerpos son muy sencillos de resolver. Así pues, esta primera sesión se centrará en el estudio de los preliminares, la ecuación de Newton y el concepto de la energía, el movimiento en una y tres dimensiones y la solución de las ecuaciones básicas. Pues empecemos. En primer lugar, empecemos por la ecuación de Newton y el concepto de energía. Trabajaremos desde un límite clásico, es decir, supondremos que las leyes del movimiento vienen dadas por las tres leyes de Newton, de la mecánica clásica, y supondremos que estamos en un límite no relativista, es decir, que la teoría de Einstein no se impondrá en ningún momento y las velocidades no serán tan altas como tan cercanas a la velocidad de la luz para que se puedan dar estos efectos relativistas. Por un x como función del tiempo entenderemos un campo vectorial que nos lleva de R a R3 al espacio tridimensional real. De esta forma, cada una de estas será una de las componentes y además definiremos estas tres variables escalares. La t, que llamaremos energía cinética, como vemos aquí, no es más que la suma de un medio de la masa por el módulo de la velocidad al cuadrado, y la energía potencial. La energía potencial se definirá de forma general con esta expresión. Sin embargo, debido a la integral de línea que tenemos aquí, en ciertos momentos existirá o no dicha integral, puesto que al ser la fuerza o no conservativa, como veremos más adelante, será invariante o no ante el camino. Y esto definirá si realmente existe o no una energía potencial. La suma de estas dos cantidades será lo que llamaremos la energía total del sistema, o energía mecánica. Así pues, empecemos por el movimiento en una dimensión. Empezaremos observando la conservación de la energía. Para ello, observemos que cuando reducimos el número de dimensiones de 3 a 1, las ecuaciones anteriores de la energía cinética y la energía potencial se simplifican notablemente. Esto nos lleva a nuestro primer teorema, el teorema de conservación de la energía. Si x de t es la solución de la ecuación de movimiento F igual a m por a, tendremos entonces que su derivada es 0 respecto del tiempo, es decir, que la energía es constante en la trayectoria. La demostración es muy sencilla. Cojamos una partícula en concreto del sistema de n partículas y derivemos respecto del tiempo su energía. Observemos que obtenemos esta expresión de aquí, con ese término restándole a este otro. Si x es la solución a la ecuación de movimiento, entonces m por la derivada segunda de x respecto del tiempo, la aceleración, no será más que la fuerza. Por tanto, tendremos el producto escalar de la velocidad por la fuerza menos el producto escalar de la fuerza por la velocidad, es decir, 0. Por tanto, la derivada temporal de h será 0 y la energía mecánica de la partícula se conservará. Es trivial ver que esto se cumplirá para cada una de las partículas del sistema de n partículas. Por tanto, la energía total del sistema se conserva, demostrando así el teorema. Ahora introduciremos un concepto llamado espacio de fases. Será un concepto muy útil, puesto que nos ayudará a simple vista, en ciertos casos,
observar cuál será el comportamiento cualitativo del sistema sin necesidad de resolver las ecuaciones de movimiento. Así pues, definiremos el espacio de fases como una región que comprende todas las posibles posiciones del sistema y todas las posibles velocidades del sistema, la unión de estas dos regiones, es decir, R, producto tensorial V. Y por el hecho de que las posiciones y las velocidades entre ellas pertenecen a un espacio de R3, en general el espacio de fases será de 3n por 3n dimensiones, es decir, que no será posible representarlo. Sin embargo, hay ciertos casos en los que sí que no será posible y nos resultará muy útil. Por ejemplo, en el caso de un movimiento unidimensional, en el que la dimensión del espacio de fases será de 1 por 1, es decir, 2, y por tanto sí podremos graficarlo. Tenemos aquí cómo lo haremos. Pese a no saber las trayectorias del sistema, puesto que no lo hemos resuelto, sabemos que para una sola partícula, gracias a la ecuación de conservación de la energía, esto es una constante y esto es un potencial que conocemos. Así pues, tendremos una expresión de la velocidad para cada punto de x, lo cual nos dará los siguientes gráficos, cerca de un mínimo y cerca de un máximo, aproximadamente. Vemos aquí representaciones a mano alzada, así que tienen que cogerse de forma cualitativa. Vemos que alrededor de un mínimo y de un máximo existen puntos en los que la velocidad es cero. Llamaremos estos puntos puntos de equilibrio y tendrán características diferentes dependiendo de si corresponden a un mínimo del potencial o a un máximo. Si corresponden a un mínimo, debido a la forma que tiene el potencial, lo que se pasará es que una pequeña perturbación de este punto de equilibrio resultará en una oscilación de la coordenada alrededor de ese punto de equilibrio, de forma cíclica, como podemos observar. Sin embargo, si tenemos a esto lo llamaremos un punto de equilibrio estable. Sin embargo, si tenemos un punto que está alrededor de un máximo, la partícula será expulsada rápidamente del sistema. Llamaremos a esto un punto de equilibrio inestable. Así pues, esto nos lleva directamente a la solución general de la ecuación de movimiento. Es decir, para unas condiciones iniciales dadas, es decir, inicialmente la velocidad es v0 y la posición es x sub 0, tendremos que, como la energía se conserva en toda la trayectoria, podremos saber qué energía tenemos evaluando la expresión para la energía de la partícula en las condiciones iniciales. Y así calcular esta constante, que será un numerito. Así pues, y como esta constante será igual para cualquier momento de tiempo, tendremos que podremos utilizar la ecuación anterior para resolver el sistema, puesto que esta constante ya la habremos calculado y esta es una función conocida. Para ello, necesitaremos resolver la ecuación diferencial de derivada de Rx respecto de t es igual a una función de x, que es esta de aquí. Para ello usaremos el teorema de la función inversa, que nos permite invertir la derivada invirtiendo la fracción a la derecha, como recordaréis de un curso de cálculo elemental, con el símbolo más menos arrastrado de la raíz. Así, integrando a ambos lados, respecto de x, obtendremos que el tiempo como función de x será más menos esta integral, donde y será la variable de integración y los límites viajarán desde x0 hasta x. El signo más menos de la integral lo escogeremos dependiendo del signo de la velocidad inicial, de acuerdo con la trayectoria. Así pues, hemos resuelto completamente el problema general de un movimiento de una partícula unidimensional. Veamos un ejemplo aplicado. Este ejemplo no será más que el oscilador armónico, como no, y se deja su resolución como ejercicio al lector. Introducimos un poco el enunciado. Supongamos una fuerza que es proporcional al desplazamiento y por tanto podremos aproximar como una fuerza unidimensional en la dirección del desplazamiento. Cogeremos por ejemplo ahí el eje X. Un ejemplo de un caso real donde pasa esto es por ejemplo un muelle y esta es la conocida como ley de Hooke. Así pues, comprobad utilizando los planteamientos escritos anteriormente que obtenéis la siguiente ecuación diferencial, que es muy importante y volveremos sobre ella más tarde en el curso, y al resolverla obtenéis la siguiente función con los siguientes parámetros. Si tenéis algún tipo de problema en conseguir esta solución, hacedmelo saber por el canal de Discord de la SENF, y si sois incapaces de conseguirlo, podéis consultar los apuntes en PDF que tendréis en la página oficial, donde está resuelto el caso.
Pero por favor, simplemente si no sale, no lo dejéis a medias, mirad la solución. Será un caso muy importante más adelante. Pasemos ahora al movimiento en 3 dimensiones. Aquí la cosa se complica un poco, puesto que aunque antes teníamos que podíamos usar la energía potencial para completar la energía y usarla como cantidad conservada en el sistema, aquí por el hecho de que f deja de ser un escalar o un vector unidimensional y pasa a ser un vector, la cosa se complica, puesto que no siempre existirá una u y si existe es posible que dependa del camino de integración, lo cual dificulta mucho el trabajo. Además, para más INRI, el espacio de fases tendrá más de 3 dimensiones y por tanto será imposible de graficar. Lo que sí que podremos hacer será, si tenemos una u que existe y no depende del camino de integración, graficar el potencial siempre y cuando dependa de una cantidad de variables que esté en el plano, es decir, de 2 variables, por ejemplo, x y y. Si depende de x, y y z, la representación necesitaría de 4 dimensiones y por tanto sería más complicada, pero aún así es realizable. Pese a todas estas dificultades, existen teoremas que pueden ayudarnos en la solución de este movimiento. En primer lugar, estudiaremos lo que llamamos fuerzas conservativas y veremos la versión tridimensional de la conservación de la energía, así como introduciremos el llamado momento angular. Así pues, el teorema 2 nos dice que si f, que es un campo vectorial en R3, es tal que tiene un rotacional 0, entonces existe un escalar u tal que su gradiente es el vector f. Es decir, f viene dado por un gradiente de una cantidad de escalar si y solo si su rotacional es 0. La demostración de esto es muy sencilla y la recordaréis de un curso de cálculo en una variable o en 3 variables. Es muy sencillo de demostrar. Os lo dejo como ejercicio, si tenéis algún problema simplemente comentádmelo y lo veremos más adelante. Esto nos lleva al teorema 3. Si f es una fuerza conservativa, es decir, que cumple este teorema, llamaremos conservativas a las fuerzas que cumplan el teorema 2, entonces su energía se conserva. La demostración es, como antes, muy sencilla. Para una sola partícula de este sistema, derivar la energía nos llevará a esta expresión. Y si x es una trayectoria del sistema, entonces tendremos que al sacar x punto vector, tendremos f más delta u. Así pues, si f viene dada por delta u, es decir, menos delta u, este paréntesis será 0 y por tanto la derivada respecto del tiempo será 0, lo que cause que la energía se conserve. Y como antes, por las propiedades de la derivación ante la suma, pues esto se aplica para todas las partículas del sistema de forma independiente, consiguiendo así que se conserve la energía total. Ha llegado el momento de introducir el momento angular. Es una cantidad que definiremos como el producto vectorial de la posición por el momento, siendo el momento o cantidad de movimiento la masa por la velocidad, puesto que estamos en un límite no relativista y no observaremos casos no relativistas como por ejemplo el del fotón, que no tiene masa, en reposo. Así pues, de forma natural, el momento angular del sistema será la suma de todos y cada uno de los momentos angulares de cada partícula. Es sencillo, es una suma. Y esto nos lleva al siguiente teorema. Sea un sistema de una sola partícula bajo una fuerza central, es decir, una fuerza que es proporcional a la posición, entonces el vector L, momento angular total, se conserva durante la trayectoria. Y la demostración, como veis, es muy sencilla. Simplemente deriváis el producto y la derivada del producto es la suma del primero por derivar más la derivada del segundo por la derivada del primero por el segundo sin derivar. Este de aquí será obviamente 0 y este de aquí, si la fuerza es proporcional a x, también será 0. Por tanto, se conservará el momento angular. Ya veis que la demostración es muy sencilla. Y esto nos lleva al teorema 5, que es muy importante. Si tenemos un sistema de una sola partícula donde el momento angular se conserva durante la trayectoria, entonces x no tiene torsión, es decir, la trayectoria está confinada a un plano. Y la demostración es muy sencilla. X vector por L vector será igual a 0, ya que por construcción L será perpendicular a X y a la velocidad de X. Por tanto, tiene que ser perpendicular a X y a su velocidad, y su producto escalar tiene que dar 0.
Y como este es constante durante toda la trayectoria, el plano será exactamente el mismo durante toda la trayectoria. Y podremos escribirlo de esta forma. Así pues, hemos demostrado que existe un plano que contiene la trayectoria, puesto que hemos encontrado su expresión, demostrando así el teorema. Y servirá para todo el tiempo. Así pues, esto nos lleva a la solución del movimiento de una partícula en un campo central. Así bien, partiendo de una fuerza central, como hemos visto anteriormente, por el hecho de que sea una fuerza central, será una fuerza conservativa, es posible demostrar esto, y por tanto, por el teorema anterior, existirá una cantidad escalar U, la energía potencial, tal que la fuerza venga dada por menos su gradiente. Así podremos deducir fácilmente que la energía potencial U se puede escribir como la siguiente integral. Si ahora cogemos la trayectoria y su velocidad y las escribimos en coordenadas polares, donde ρ será el módulo del radio y la otra coordenada será θ, el ángulo, podremos separar la velocidad en una componente en E sub ρ y una componente en E sub z. Esto nos permitirá escribir la energía cinética de forma diferente, puesto que gracias a que el momento angular se conserva y podemos escribirlo de esta forma en coordenadas polares, el módulo de z viene dado por esta fracción que solo depende de L0, que es una constante, y de ρ. Así, la energía que tendrá como suma la energía cinética y la energía potencial, siendo aquí la energía cinética ρ punto al cuadrado más ρ cuadrado z punto al cuadrado, podremos reescribirla usando este término de aquí, gracias al momento angular y su conservación, de forma que consigamos dejarla con una expresión formalmente idéntica al caso unidimensional, donde hemos definido el potencial efectivo, Vf, como U sub R más el término dependiente de ρ. Usaremos R y ρ indistintamente, son indistinguibles. Así pues, esto nos lleva a que la solución será exactamente la misma, simplemente cambiando U por el potencial efectivo en la integral. Exactamente la misma no, puesto que pasaremos a tener un 2 partido m, pero es trivial obtener esto. Para algún tipo de duda, consultar los apuntes en PDF, donde está visto todo el planteamiento en detalle. Y finalmente, para hallar el movimiento de la coordenada z, puesto que tenemos t respecto de ρ, usaremos una combinación de regla de la cadena y el teorema de la función inversa. Como la derivada de ρ respecto del tiempo será este término que tenemos aquí, como hemos visto antes, y la derivada respecto del tiempo de z será esta fracción, como hemos deducido antes también, si intentamos derivar ρ respecto de z por la regla de la cadena y la función inversa, obtendremos que será este cociente, que ya hemos calculado. Por tanto, al sustituir aquí estos dos términos, obtendremos esta expresión de aquí. Y usando nuevamente el teorema de la función inversa, podremos obtener que z depende de ρ en la derivada de esta forma. Así pues, integrando respecto de ρ a los dos lados, obtendremos la solución final. Hemos resuelto así enteramente el problema de un cuerpo tridimensional bajo una fuerza central conservativa. Esto no será de especial utilidad a la hora de resolver los problemas de 1 y 2 cuerpos, también el de 3 cuerpos. Y esto es lo que motiva esta introducción un poco más formal matemáticamente. Espero que se haya entendido todo, nos vemos en la próxima sesión. Si hay algún tipo de duda, contactádmelo en el canal de Discord y nos vemos. Hasta la próxima.